El origen del universo. La conjetura Betelgeuse. Esta es una síntesis de un libro publicado en Buenos Aires en 2008, titulado Antes del Big Bang, de Susana Lía Toraza, protegido por los derechos de autor. Para el gran filósofo griego Aristóteles, la nada, el vacío absoluto, el cero matemático como representación de la realidad física, era una idea que repugnaba a la naturaleza, y la autora, humildemente, también comparte esa idea y cree que hay que hablar de estados de mínima energía. Fue bautizada así en homenaje a la estrella gigante roja del mismo nombre, situada en la constelación de Orión, de primera magnitud y de extraordinaria belleza. El genial físico alemán Max Planck fue quien descubrió en el año 1900 que la energía no fluye en forma continua, sino que se absorbe y se emite en cantidades discretas en forma de paquetes o escalones de energía a los que llamó quantum o cuantos. De allí el nacimiento de la física cuántica y el descubrimiento de la constante de la naturaleza H, unidad fundamental de acción y de capital importancia en física. Las imágenes que vamos a mostrar relacionadas con nuestra conjetura son imágenes artísticas, esquematizadas, fuera de toda escala, con colores fantasía, para tratar de suscitar la imaginación del espectador en los sucesos que pudieron acontecer en ese reino de las tinieblas eternas. Por supuesto que los quantum primigenio no tenían color ni forma conocida, pero creemos que podrían tratarse de paquetes de energía concentrada, topologías cerradas, por lo cual los representaremos como pequeñas esferas de distintos colores. Dicho esto, pasamos a sentar la primera base de nuestra conjetura. Preexistente a nuestro Big Bang, debió existir una energía sin tiempo o de tiempo cero, que pudo consistir en un metasistema, un conjunto matemático abierto, infinito y conexo, en el estricto sentido matemático de esta expresión, cuyos elementos o componentes serían entes energéticos cuánticos, primordiales e indistinguibles entre sí, que se regirían por leyes inmanentes y que como conjunto abierto e infinito contenía a todos sus componentes y a sus entornos, sin bordes, sin fronteras, sin límites, sin tiempo, sin dimensiones conocidas ni puntos de referencia, sin principio ni final, siempre igual a sí mismo, inmutable. Dios o gran faz. Estos componentes primigenios tendrían una energía intrínseca y tal vez serían verdaderos operadores matemáticos, unicidades aisladas, sin conflicto entre ellos, que se regirían por leyes absolutas, precisas, estrictas e inviolables, no estarían sometidos a ningún potencial o campo de fuerzas, pero que en su conjunto se regirían por leyes sólo probabilísticas, serían libres y tendrían algún grado de movilidad para poder satisfacer la segunda suposición de nuestra conjetura. Poseerían además la información necesaria de cómo manifestarse en campos escalares, vectoriales o tensoriales de un sistema físico a formarse, si es que probabilísticamente esta hipótesis se daba. La segunda hipótesis de nuestra conjetura es que ese conjunto matemático, esa energía sin tiempo, admitiría fluctuaciones en su densidad,
con una altísima improbabilidad. Supongamos que las distancias entre dichos elementos, y al referirnos al concepto de distancia, hacemos un ejercicio de pensamiento, ya que hemos partido del supuesto que ese metasistema no tendría dimensiones conocidas. Repetimos, que las distancias entre ellos fueran aleatorias, variables, que multiplicadas por sus respectivas probabilidades condujeran a una esperanza matemática aún para todo el conjunto infinito, pero que en una cierta región sus distancias estadísticas se apartaran de su esperanza matemática, produciendo desviaciones que produjeran densificaciones locales, que llegaran a constituirse en nódulos muy densos, terminando en verdaderos gigantes energéticos con energías de potencia de 2 dígitos de gigaelectronvolts o más. La energía combina en su accionar azar, probabilidad con direccionalidad, de modo que cuando esos nódulos alcanzaban ciertos niveles de energía permitidos, precisos, compatibles o funcionales para la formación de sistemas físicos, universos, se convertían en subdominios o subconjuntos cerrados, finitos, que contenían a sus componentes, a sus bordes, es decir, a sus dominios y a sus fronteras. Es un enigma saber cómo la energía construye sus paredes de dominio, pero en nuestro caso, esas fronteras pudieron consistir en que las capas más exteriores de esos cuantos primigenios se apretaran, se aglutinaran, cerrando filas, constituyendo un verdadero cordón energético, funcionando como un dique de contención. La probabilidad de que 2 de esos nódulos se encontraran en vecindades muy próximas sería casi 0, pero recurriendo a estimaciones de un conocido y distinguidísimo cosmólogo muy famoso cuando se refiere a la precisión con que Dios podría haber actuado, la probabilidad de encuentro en nuestro caso sería de 1 dividido 10 elevado a la 10 y todo esto elevado a la 123. La energía cumple a rajatabla sus propias leyes, sobre todo las probabilísticas, de modo que lo que pueda ocurrir, probabilidad distinta de 0, ocurrirá inexorablemente, aunque esos nódulos hayan permanecido en esas vastedades, solitarios, silenciosos, agazapados por una eternidad. Nuestro universo pudo surgir por la aproximación e interacción, no colisión, de 2 de estos gigantes energéticos que se rozaron, arrasando parte de sus fronteras en un estallido colosal que iluminó la noche eterna, ya que al liberarse la energía contenida en las fronteras debe haber golpeado con rudeza a los cuantos de ambos dominios, transformándolos en radiación de alta frecuencia. Tal vez esta sea la primera transformación de esos original quanta conocida por nosotros, arrancándose ambos nódulos mutuamente cantidades inimaginables de energía. La parte de ambos nódulos que no se transformó en radiación debe haber experimentado un fuerte retroceso y seguidamente ambos se integraron en un solo dominio, en un solo espacio topológico, dando lugar a la burbuja primordial. La única fuerza interna actuante debe haber sido la presión debida al colosal diluvio de fotones. En general, la radiación guarda una estricta simetría en cuanto a dirección e intensidad con la simetría de la fuente, pero en nuestro caso, la simetría de origen de la radiación debe haber sido muy imperfecta por provenir de distintos focos surgidos de los distintos puntos de contacto
y por las proporciones desiguales en que ambos nódulos se transformaron en radiación. Nuestra hipótesis se basa en que debido a esta asimetría de origen, la radiación incidió preponderantemente sobre uno de los nódulos, comprimiendo sus componentes, conduciéndolos a energías cada vez más concentradas, provocando la involución del mismo, transformándolo en un sumidero energético, un vórtice implosivo, en un proceso irreversible que derivó en la condensación de los componentes primarios de la materia, en los cuantos portadores de la energía gravitatoria, tal vez en los cuantos del vacío intratómico y en otros conocidos y desconocidos. Parte de la energía radiante se gastó entonces en trabajo, en la compresión de estos cuantos y en la formación de campo electromagnético y en calor. Estos cuantos primigenios debían tener la capacidad de mutar y de transformarse en otros cuando eran golpeados fieramente, como ocurre en nuestros aceleradores de partículas de altas energías, produciendo verdaderos jets o racimos de nuevas partículas, tomando energía de la radiación y de la temperatura de miles de millones de grados. Paralelamente a este accionar, se debe haber producido un enrarecimiento, un falso vacío dentro de la burbuja primordial, que a pesar de la radiación incidente, produjo un alivio para los componentes del segundo nódulo que comenzaron una incipiente expansión. En este segundo nódulo se pudieron formar los cuantos de nuestro espacio-tiempo y otros elementos conocidos y desconocidos con tendencia expansiva. El nódulo implosivo debe haber adquirido, además, un movimiento rotacional casi vertiginoso que favoreció la eyección de los ladrillos de materia ya condensado dentro del espacio topológico y frenando la tendencia expansiva del segundo nódulo. Energía implosiva y energía expansiva en una simetría perfecta, los dos oponentes que se entrelazan como muestra la hermosa y milenaria pintura china. Dentro de esa burbuja primordial debe haber habido una lucha titánica por imponerse. Los elementos ya condensados, embriones de la materia, inyectándose en el espacio-tiempo en incipiente expansión y retardando este proceso. La colosal cantidad de radiación gamma recalentando la mezcla hasta llegar a temperaturas de miles de millones de grados y las violentas distorsiones del espacio topológico, era del caos, solo se calmaron cuando la mixture se homogeneizó, dando lugar a un plasma recalentado constituido por los ladrillos de materia, cuantos del espacio-tiempo, campo electromagnético, radiación gamma y otros elementos conocidos y desconocidos en una bola incandescente cuasi esférica y que por un lapso infinitesimal debió estar en equilibrio termodinámico. En esa bola de fuego estaban reunidos todos los ingredientes para que nuestro universo comenzara a funcionar. Primero comenzó la expansión en forma inflacionaria, duplicando su volumen en forma exponencial, cuando explotó toda la energía contenida en nuestro espacio-tiempo en un irrefrenable agujero blanco, arrastrando consigo todos los demás elementos de la burbuja. Cuando la temperatura bajó, esa expansión se debe haber transformado en uniforme y ordenada, y de allí la apariencia uniforme a gran escala de nuestro cosmos. Tal vez nuestro universo observable, magnificente, colosal, espléndido, inconmensurable, sea solo una punta del iceberg.